Muy bien. Estamos con la lección 160 ya. 160 de un curso de milagros. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es un extraño aquí. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es un extraño aquí. Y dice el primer párrafo. El miedo es un extraño en los caminos del amor. Identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante tus propios ojos. Y de este modo no te conocerás a ti mismo. Lo que tu ser es sigue siendo algo ajeno para la parte de ti que cree que es real, aunque diferente de ti. ¿Quién podría estar en su sano juicio en tales circunstancias? ¿Quién sino un loco podría creer que él es lo que no es y juzgar en contra de sí mismo? Esto es lo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos negándonos. ¿Cómo nos negamos? Pensando que somos lo que no somos. Cada vez que damos paso al miedo, estamos definitivamente identificándonos con quien no somos. Porque si somos hijos de Dios, ¿dónde entra el miedo? Es decir, no podría entrar, punto. Pero nos identificamos con el miedo, nos identificamos con ese ser que no somos. Y cuando lo hacemos, o mejor dicho, al hacerlo, nos desconocemos. Identificarnos con el miedo es decir, no soy lo que soy. Es desconocer mi verdadero ser. Por eso dice, y de este modo, no te conocerás a ti mismo. Lo que tu ser es, sigue siendo algo ajeno para la parte de ti que cree que es real. O sea, lo que realmente somos, ajeno a lo que creemos que somos. Y es diferente. Y nos dice también, ¿quién podría estar en su sano juicio y estar haciendo esto? De creer que no eres lo que eres. Es como una persona que cree ser, no sé, que cree ser un gato y no lo es. Y entonces en el momento que cree que es gato, se desconoce como persona, ya no lo es. Igual nosotros. Al creer que somos el cuerpo, que somos nuestros miedos, que somos lo que no somos, estamos negando que somos hijos de Dios, estamos negando que somos lo que realmente somos. Y esa es la película que nos monta, eso es debido a la película que nos monta el ego. Si ven la figurita, que se ve un director de cine, ese es nuestra mente egoica, que nos va pasando una peliculita y nos creemos la película. En esta película nos vemos como actores protagonistas de una novela, de una película. Y nos lo creemos. Ese es el asunto. Vamos al 2. Hay un extraño entre nosotros que procede de una idea tan ajena a la verdad que habla un idioma distinto. Percibe un mundo que la verdad desconoce y entiende aquello que la verdad juzga como carente de sentido. Pero aún más extraño es el hecho de que no reconoce a aquel a quien visita. Y sin embargo sostiene que el hogar de este es suyo, mientras que el que está en su hogar es el que es el extraño. No obstante, qué fácil sería decir, este es mi hogar, aquí es donde me corresponde estar y no me iré porque un loco me diga que tengo que hacerlo. ¿Entiende esto? Nosotros, en este cuerpo, lo que somos es Dios. Pero entre el ego, toca la puerta, toc, 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 y dice, ¿puedo entrar? Le dice, bueno, entra. Y comienza a ir, comienza a tomar más y más espacio, más y más espacio. Se comienza a apropiar de la casa.
Dice, aún es más extraño el hecho de que no reconoce a aquel a quien visita. O sea, el ego no reconoce al espíritu. No está reconociendo al espíritu. Y sin embargo, sostiene que ese hogar es suyo. Un segundito, déjenme aceptar aquí. James. Hola, James. Entra a la casa, que no es suya, y se va adueñando de ella, y encima dice, no te reconozco, ¿quién eres tú? Le dice al espíritu. No, está bien. No reconoce, pese a que se está adueñando de ese hogar. Lo más fácil sería que yo, el espíritu, le dijera al ego, este es mi hogar, aquí es donde me corresponde estar, y no me iré porque un loco me diga que tengo que hacerlo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende? Ok, me dicen, si no, seguimos allá. Sí, Luz, se entiende. Perfecto. Vamos al 3. Dice, ¿qué razón hay para no decir esto? ¿Cuál podría ser la razón, sino que has invitado a ese extraño a ocupar tu lugar y has permitido convertirte en un extraño ante tus propios ojos? Nadie se dejaría desahuciar tan innecesariamente, a no ser que pensase que hay otro hogar que está más de acuerdo con sus gustos. ¿Sí? Nadie se dejaría desahuciar, a no ser que pensase que hay otro. Es como nosotros. Tu casa es tu casa y no vas a soltar tu casa a menos que supieras que si pierdes esta casa, hay otro lugar mucho mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Eso haríamos. No sueltas tu casa, agarras tu casa porque de ello depende tu vida, estás ahí cómoda. Pero si sabes que hay otro lugar mucho mejor, tú dices, bueno, pues ya que se quede con esto, me voy al otro lado. El espíritu sabe que este cuerpo no es su única casa, o sea, no es todo, y que encima la casa verdadera está mucho mejor que esta. Entonces se queda tranquilo. Se queda tranquilo. Ok. ¿Quién es el extraño? ¿A quién no le corresponde estar en el hogar que Dios proveyó para su hijo? ¿A ti o al miedo? ¿Es acaso el miedo obra suya, creado a su semejanza? ¿Es acaso el miedo lo que el amor completa y mediante lo cual se completa a sí mismo? No hay hogar que pueda darle cobijo al amor y al miedo, pues no pueden coexistir. Si tú eres real, el miedo no puede sino ser una ilusión. Mas si el miedo es real, entonces eres tú el que no existe. ¿Claro? ¿Quién es el extraño? Entonces respondan. ¿Quién es el miedo? El miedo. ¿A quién no le corresponde estar en el hogar que Dios proveyó para su hijo? ¿A ti o al miedo? Al miedo. Al miedo no le corresponde estar ahí. ¿Porque acaso es el miedo obra de Dios? No. No. ¿Es creado a su imagen y semejanza? ¿Dios es miedo? No. No. ¿Es acaso el miedo lo que el amor completa, mediante lo cual se completa a sí mismo? O sea, tendríamos que está el miedo y está el amor, como les puse en esa figura. Y que uno completa a otro. ¿Sería ese el caso? No. No, porque ya es dualidad y Dios no es dualidad. El miedo no puede completar al amor, ni el amor completar al miedo. O hay miedo o hay amor. No pueden coexistir. No pueden estar juntos.
O sea, no va. Ujú. Donde entra uno, sale el otro. Si hay amor total, no hay miedo. Y si hay miedo, no hay amor. Sale de sobra. No hay hogar que pueda darle cobijo al amor y al miedo, pues no pueden coexistir. Si tú eres real, el miedo no puede sino ser una ilusión. Si tú eres real, el miedo es una ilusión. Y si el miedo es real, entonces tú eres una ilusión. Tú no existes, ni en cuerpo ni en espíritu. ¿Sí? ¿Qué fácilmente se puede resolver este dilema? ¿Qué fácilmente se puede resolver este dilema? Todo aquel que teme no ha hecho sino negar su verdadera identidad y decir, yo soy el extraño aquí. Repito, todo aquel que tiene miedo, todo aquel que teme, lo único que está haciendo es negar su propia identidad. Todo aquel que tiene miedo es negar su propia identidad, diciendo, yo soy el extraño aquí. De modo que le cedo mi lugar a uno que es más como yo que yo mismo, y le doy todo cuanto pensé que era mío. Si le cedes el paso al miedo, lo que estás diciendo es, este no es mi hogar, yo no sirvo para nada, no existo. Yo siendo Dios, yo siendo la conexión con Dios. Y le doy paso. Eso es voluntario. No es que yo sea una persona miedosa. Le estás dando paso al miedo. Yo soy el extraño aquí. Cuando aceptas el miedo, dices, yo soy el extraño aquí. De modo que le cedo mi hogar, le cedo mi posición a uno que es más como yo que yo mismo. Y le doy todo cuanto pensé que era mío. Ahora se ha exiliado por fuerza, sin saber quién es, inseguro de todo, menos de esto, que él no es el mismo y que se le ha negado su hogar. Fíjense cuánto error hay en sentir miedo. Cuánto error en sentir miedo. Cuánto error en pensar que somos incapaces. Cuánto error en pensar que somos temerosos. Estamos aceptando que no somos lo que somos. Estamos sacando a quien verdaderamente pertenece al cuerpo, al espíritu, estamos sacándolo de lado y dejando como rey absoluto al ego. Por lo tanto, tener miedo es tener ego. Sentirse inseguro es sentir ego, es darle paso al ego. Le estamos rindiendo pleitesía al ego. 6. ¿En pos de qué va a ir ahora? ¿En pos de qué va a ir ahora? ¿Qué podría encontrar? ¿Alguien que se ha convertido en un extraño ante sus propios ojos? No pueden encontrar un hogar, no importa dónde lo busquen, pues él mismo ha imposibilitado su regreso. Está perdido a menos que un milagro venga y le demuestre que ya no es un extraño. Dile que ahí hay comida. Vendrá. Ya yo le llamo que se termine mi clase. El milagro vendrá, pues su ser sigue morando en su hogar. Y su ser no ha invitado a ningún extraño, ni se ha confundido a sí mismo con ningún pensamiento ajeno a él. E invocará a lo que es suyo y a sí mismo en reconocimiento de lo que es suyo, y a sí mismo en reconocimiento de lo que es suyo. Bien, ¿qué nos está diciendo acá? Si alguna vez has sentido miedo, si sientes miedo aún, no te preocupes. Todo está en que tú te decidas a darle paso a quien realmente eres.
Tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. El miedo y Dios no van juntos. ¿Quién te ha dicho a ti que eres un pobre mortal? Cuentos. ¿Quién te ha dicho a ti que no puedes hacer cosas? Cuentos. ¿Quién te ha dicho a ti que eres un ser inseguro? Cuentos. Te has creído el cuento. Y al creértelo, dejas de lado quién realmente eres. Estás negando lo que eres. Le estás diciendo a Dios, te equivocaste, yo no soy tu hijo. No soy espíritu, soy un pobre mortal que además me equivoco y tengo inseguridades y miedos. Le estás dando cabida al ego. Discúlpame, pero yo soy ego, yo no soy hija de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero es un error común porque nos han enseñado en eso. Ahora que lo sabes, es el momento de corregirlo. Darle la vuelta, corregir. Sí, me había equivocado. Fue un error de mi mente. Ahora lo sé, entonces doy paso. Y por eso dice, ¿dónde está? Alguien que se ha convertido en... No importa dónde lo busques, o sea, estás perdido cuando estás con miedo. Estás perdido a menos que un milagro venga y le muestre que ya no es un extraño. ¿Qué es milagro en el curso de milagros? ¿Qué significa milagro en el curso de milagros? La corrección del error. La corrección de la mente, la corrección del error en la mente. Entonces dice, no importa dónde lo busques, pues él mismo ha imposibilitado su regreso. Está perdido a menos que un milagro, una corrección de la mente, al menos que una corrección de la mente venga y le muestre que ya no es un extraño. El milagro vendrá, o sea, tan solo pidiéndolo, el milagro vendrá. Pues su ser sigue morando en su hogar. El ser sigue morando en su hogar. Y su ser no ha invitado a ningún extraño. O sea, en realidad, tu ser, lo que tú eres, tu ser superior, jamás invitó a un extraño. Ni se ha confundido a sí mismo con ningún pensamiento ajeno a él. Es tu parte del ego que lo está haciendo. E invocará a lo que es suyo, a sí mismo en reconocimiento de lo que es suyo. ¿Está claro eso? 7. ¿Quién es el extraño? ¿No es acaso aquel a quien tu ser no invoca? Ahora eres incapaz de reconocer a ese extraño que merodea entre vosotros, pues le has cedido tu legítimo lugar. No obstante, tu ser está tan seguro de lo que es suyo como Dios lo está de su Hijo. Dios no está confundido con respecto a la creación. Está seguro de lo que es suyo. Ningún extraño se puede interponer entre su conocimiento y la realidad de su Hijo. Él no sabe de extraños. Él está seguro de su Hijo. La única persona que está confundida es la persona que siente miedo. Bueno, no me refiero entre todos, sino el único entre la persona y el espíritu. El espíritu no está confundido. Tu ser superior no está confundido. ¿Sabe quién es? Mas tu mente le ha dado paso al miedo, negando su verdadera identidad de hijo de Dios. Pero no te preocupes, se dice, que tu verdadero ser, todavía sabe quién es. Entonces necesitas un milagro, un cambio de error, una corrección de la mente, corregir el error de la mente. Y va a estar ahí. Lo que está pasando es que no estás invocando al espíritu, o sea, no estás invocando a la verdad.
y ahora eres incapaz de reconocer a ese extraño que merodea entre vosotros, pues le has cedido tu legítimo lugar. Le has cedido tu legítimo lugar. Cuando el Espíritu siempre está ahí, diciéndote aquí estoy, pero le has Ahí dado está, tanta cabida al miedo, ahí hay. no lo Está puedes partido reconocer. ya. No obstante, tu ser está tan seguro Claro. de lo que es suyo. Tu ser No, divino, no muevas, ¿verdad? está No muevas. totalmente seguro de que tú eres tú y que el mundo es suyo. Así es que no, ningún extraño se puede interponer a eso. ¿Ok? Entre tú, entre su conocimiento y lo que eres tú, tu realidad, tu verdadera identidad. 8. La certeza de Dios es suficiente. Eso es lo único que se necesita, la certeza de Dios. Aquel a quien Él reconoce como su hijo, le corresponde estar allí donde Él estableció a su hijo para siempre. Él ha contestado tu pregunta. ¿Quién es el extraño? Oye su voz asegurarte con serenidad y certeza que tú no eres un extraño para tu Padre, ni tu Creador se ha vuelto un extraño para ti. Aquel a quien Dios se ha unido es eternamente uno, pues está en su hogar en Él, y no es un extraño para sí mismo. Dios sabe perfectamente quiénes somos. No se cree el cuento, ni lo ve siquiera, no se cree el cuento de nuestros miedos. No se lo cree, porque sabe quién es su hijo. En ningún momento se creyó que tú eras insegura o inseguro, miedoso, miedosa, incapaz. No se cree esos cuentos. Tú lo estás creyendo. Por eso dice, Dios ya contestó esa pregunta por ti. ¿Quién es el extraño? El miedo. El ego es el extraño, no hay más. Oye su voz que te asegura con serenidad y certeza que tú no eres un extraño, sigues siendo su hijo, sigues siendo tal y como Él te creó. Para tu Padre ni tu Creador se ha vuelto un extraño para ti. Aquel a quien Dios se ha unido es eternamente uno. Somos uno con el Padre, no puede haber una equivocación, no puede haber error, no puede haber, no existe el miedo. Acordémonos que el miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo que debe de servirnos para huir o pelear, o sea, para salir de una situación de peligro, como que nos están correteando el dinosaurio, el tiranosaurio, no sé, para eso, no en las demás cosas. Nosotros hemos extendido, gracias a nuestro poder de razonar, hemos extendido ese miedo a todo. En el pensamiento no tendríamos miedo, pero es eso que nos decimos a nosotros mismos lo que hace que sintamos miedo. No es real. No es real. Y no solo no es real, sino ese miedo va a proyectar cosas que le digan a mi mente, tienes razón. ¿Ves? Yo te estaba cuidando, yo sabía que deberías de tener miedo, porque ves lo que pasó. Pero es el miedo el que está proyectando eso. Sin miedo, otra hubiese sido la película. Y no al revés. ¿Se entiende esto? Primero creo que tengo miedo. Y este miedo va a crear una película. Y esta película
me va a decir, tenía razón en tener miedo. ¿Ves lo que pasó? Pero esto que pasó no hubiese pasado si no le hago caso al miedo. ¿Entiende esto? Mari, ¿me escuchas? Yo lo entiendo. Ok. Las demás, please. No, el miedo. María Hidalgo. Hay diferentes clases de... Sí, Luz, muy bien. ¿Está claro? Sí. Sí. Perfecto. Vámonos a la 9 entonces. Realmente Hoy- el miedo es el obstáculo de todo. Sí, y además es un obstáculo irreal. No existe. No existe. Está en tu cabeza. No existe. Tienes miedo por las puras. Puras huevas. Por las puras. No existe. Pura mentira de la imaginación. Es una mentira de la imaginación. Wow. Vuelvo a repetir, el miedo, o sea, la emoción, el miedo, es un gadget, es un alimento del cuerpo. Para sobrevivir, el ser humano necesita el miedo, necesita la rabia, necesita la alegría, necesita el amor como emoción, necesita todas estas cosas. El amor como emoción, la estoy separando. ¿Para qué? El miedo hace que reaccionemos rápidamente en una situación de peligro. ¿Ok? Para defendernos, sí. ¿Verdad? Entonces, para la supervivencia, necesito estar alerta en situaciones de miedo para poder correr. ¿Sí? Sí. La rabia hace que me mueva y no permita situaciones en las que me siento mal, en que me siento, no sé, utilizado, abusado. Siento rabia y me muevo. Cambio de actitud. Me defiendo. Es un mecanismo de defensa. La alegría, el amor, todos, vamos a poner la alegría. La alegría suelta bioquímicos que son muy buenos para mi cuerpo y para elevar la vibración. El amor entre pareja, el amor romántico, es para la procreación. Sin eso no hay hijitos y se acaba el mundo. Todo tiene un propósito biológico, pero el miedo del que está hablando acá es el miedo que le damos o sea, mental. Tengo miedo de hablar en público, por ejemplo. Tengo miedo. Ese es un miedo totalmente irreal. ¿Y qué va a hacer ese miedo? Va a crear la película en tu mente. Primero piensas, tengo miedo. Te creas la película de lo que puede pasar y eso te da más miedo. ¿Y sabes qué pasa? Pasa la película que estás pensando. La creas en tu mente y pasa y te la transmites. Te la proyectas. Y entonces después dices, ves, tenía razón, esto es muy difícil, por eso tenía miedo. ¿Sí? Es así. Entonces, lo que te dice esta lección es, fíjate a quién das cabida, en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón. O le das cabida a lo que tú realmente eres, al Hijo de Dios, a la divinidad, a todo lo que es Dios, o le das cabida al miedo. Y si le estás dando cabida al miedo, no creas que es porque tú eres muy humilde. Es porque le estás dando cabida al ego y eres puro ego. Así de simple. Suéltalo. Di no. O sea, esto es mentira, es falso. El que debe morar siempre es la conciencia divina, es la conciencia de quién eres, la conciencia de lo que eres.
Y si tienes la conciencia de quién eres y de lo que no eres, mejor dicho, de quién eres, lo que no eres sale sobrando. No tiene cabida. Porque no puede coexistir el miedo y el espíritu. No pueden coexistir. O sea, el miedo me refiero a que tengo miedo a eso, tengo miedo al otro. ¿Ah? No como reacción biológica, separado. Una cosa es reacción biológica y otra es el miedo. Entonces, o eres conciencia o eres miedo. Dios no puede ser dual. No puede tener las dos cosas. Una cosa excluye a la otra. Cuando te identificas con el miedo, estás diciendo, no soy Dios. Ok, estamos en la 9. Hoy damos gracias de que Cristo haya venido a buscar en el mundo lo que es suyo. Su visión no ve extraños, sino que contempla a los suyos y se une a ellos jubilosamente. Ellos lo ven como un extraño, pues no se reconocen a sí mismos. No obstante, a medida que le den la bienvenida, lo recordarán. Y Él los conducirá dulcemente de regreso a su hogar, donde les corresponde estar. El Cristo es ese Hijo de Dios, ese ser divino dentro de cada uno, pero no lo reconocemos. No lo reconocemos en otros, menos lo reconocemos en nosotros. Y al revés, no lo reconocemos en otros porque no lo reconocemos en nosotros mismos. El Espíritu, el Cristo en cada uno de nosotros sí sabe quién es. Y sí nos reconoce, pero somos nosotros que no reconocemos, nosotros como parte de ego, pues no se reconocen a sí mismos. No obstante, a medida que le den la bienvenida, lo recordarán. O sea, hay que ir practicando esto. Es a medida que, no es en el instante que, sino a medida que le demos la bienvenida, que nos vayamos sintiendo hijos de Dios y que veamos eso en otros, el miedo se va. Y Él los conducirá dulcemente de regreso a su hogar, donde les corresponde estar. Cristo no se olvida de nadie. Cristo no se olvida de nadie. No deja de darte ni uno solo de sus hermanos. Cristo no se olvida de nadie, no deja de darte ni uno solo de sus hermanos para que los recuerdes a todos, de manera que tu hogar pueda ser pleno y perfecto, tal como fue instituido. Él no se ha olvidado de ti. Mas tú no lo podrás recordar a Él hasta que contemples todo tal como Él lo hace. El que niega a su hermano lo está negando a Él y por lo tanto se está negando a aceptar el don de la visión mediante el cual puede reconocer a su ser claramente, recordar su hogar y alcanzar la salvación. La solución, mis queridos seres de luz, está en el otro. De alguna manera, y gracias a Dios, tenemos al otro, tenemos a las otras personas. Y ya desde el principio se nos ha dicho, lo que das, recibes, ¿verdad? Tenemos a todos los otros para recordarnos quiénes somos en realidad. Esas personas que, entre comillas, refuerzan tu miedo, te están haciendo ver que te estás enfocando en el miedo. Y las personas que refuerzan que eres Dios, te están haciendo ver que tú no eres el miedo. Pero es importante ver al Cristo en todos, ver a Dios en todos. Porque cada uno de ellos te lo está recordando. Cada uno de ellos te lo está recordando, ya sea por efecto o por defecto. O te está diciendo, vas por el camino equivocado, o te está diciendo, vas por muy buen camino. Tenemos esa oportunidad.
¿Cuál es el truco? Usar la visión correcta. Preguntas. Y sí, esta es la última. Preguntas. Ahí. Ahora sí pueden abrir sus micrófonos. Hay diferentes clases de miedo, ¿no? Háblame fuerte. Hola tía, ábreme fuerte, que no te escucho. O sube tu volumen. Luz, yo quisiera hacerte una pregunta. Un segundito, Mari. Tía, abre tu micrófono. Ya Ahí, lo abrí, ahí. Ya lo abrí. ¿Me escuchas? Muy bajito, pero a ver, habla. Hay diferentes clases de miedo, depende, ¿no? Sí, situación. hay diferencia. Hay el miedo que yo llamo biológico y el miedo que es el que estamos pensando. Ay, tengo miedo a hacer esto, tengo miedo a que pase tal cosa, tengo miedo. Eso es miedo que no es real. El miedo biológico es el que sale casi instintivamente. Suena cruzo la calle, tocan la bocina y salta. Yo salto y me salvo porque salté. Ese es el miedo instintivo. Pero si de ahí me quedo yo pensando, que los carros son malos y me van a matar y yo me voy a morir y no voy a poder ver a mis hijos ni a mis nietos, ese miedo es irreal, no existe. Lo estoy creando con mi cabeza. ¿Sí? Esos son los miedos. Nervios. ¿Cómo? Igualito. Igual. ¿Por qué estoy nerviosa? Porque mi cabeza me está dando diferentes escenarios y todos malos. Y tan solo te sientas, inhalas y exhalas y recuerdas quién eres, recuerdas soy yo, soy Dios, soy espíritu, no soy cuerpo, soy tal como Dios me creó, soy Dios, soy espíritu, no soy cuerpo, aún soy tal como Dios me creó. Sientes la calma, porque entonces te das cuenta que todo lo demás es una ilusión, y es un sueño, una ilusión que tú misma estás creando a partir de los miedos. Y entonces dices, ¿ves? Pasó lo que yo tanto temía. Claro, si lo has creado con tu mente. Lo has creado desde el miedo. ¿Sí? Ok, Mari. ¿Dar ese miedo? Nada. Mari. María. Luz, eso era, yo quería preguntarte. Luz, soy yo, María. Sí, María, cuéntame, dime. Luz, quería preguntarte sobre los nervios. ¿Qué miedo es? Es miedo biológico, ¿no? Los nervios igual, es mental. Es mental. No es biológico, es mental. Porque vamos a poner, cuando tú dices tengo nervios, tú estás pensando en algo que te da nervios, ¿sí? Para que te dé nervios tienes que pensar. No te puede dar nervios si no piensas. Ay, me da nervios ir a tal lado, porque creo que lo que me va a pasar allá es algo que no me va a gustar. Esos son los nervios. Viene del ego, del pensamiento. Ajá. Porque no viene de mi ser. Yo te digo que cuando estaba yo en el avión me vino los nervios porque se sentaron dos gordos a mi lado y parecía que me ahogaba. Sí, pero viene por... A ver, un segundito. Quiero ver si speaker... Porque no las escucho casi. Viene del pensamiento. La mente. De la mente. Yeah, okay. Hola, Jamies. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas noches a todas. Sorry, entré un poquito tarde. ¿Comentario? No, muy bonita la lección y clara. Me encantó esa descripción del miedo. O sea,
espectacular. Qué El bueno. biológico y el... Muy bueno. Sí, sí. Si no creemos que, ay, soy así y ya no puedo hacer nada. No, sí puedes hacerlo. Estás dando campo a algo que no está ahí. Ana, ¿cómo estás? Te pongo en la lista. ¿Alguna pregunta, Ani? Muy claro, muy claro. ¿Alguien más que no haya puesto en la lista? Luz, por un momento ¿cómo se llama? Se me cortó la comunicación. Ok, Maciel, ¿alguna pregunta? ¿Lista de qué? ¿Ah? ¿Lista de qué dijo? Pregunta sobre el tema. Oh, no, el tema está clarísimo. Ah, ok. No, ya de una vez por todas. Súper. Wendy, ¿alguna pregunta? Nina. Está caótica la situación, no se oye. No, todo claro. Ok, Wendy. Ana. No se oye, padre. Yo creo que entran y se me van. Entran y se desmayan. El teléfono ahí y se van. Sí, yo creo. Estoy ya y se me van. Le tienen miedo al miedo. Le tienen miedo al miedo. No, Luz, yo lo cierro para no meter ruido. No, está bien, pero ¿alguna pregunta? No. ¿A qué le tienes miedo? A nada. Ah, Yo soy la conciencia divina infinita. Lupita no es miedosa, ¿no? No, perfecto. Muy bien, muy bien. Para adelante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Oh, Luz, la canción que dijiste que te gustaba, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama esa canción? Había un color, ¿verdad? Sí, Verde Esperanza. De Diego Torres. De Diego Torres. Verde Esperanza de Diego Torres. Teresa, ¿estás por ahí? La cosa está triste. Bueno, chicas, ustedes saben que si quitan el miedo, quitan. Maestra, ¿no me escuchas? No te había escuchado. Oh, Dios. Yo dije, ya. No, ella ha hablado, ella estaba ahí. Okay. Tere, ¿alguna pregunta? No, maestra, hermosa esta Bueno, lectura. Entonces, ahora ser la gran conferencista, ¿cuántas conferencias vas a dar? Hay que demostrar, ¿no? No, pero yo no dije que no tenía miedo. La que dijo que no tenía miedo fue Lupita. Se me fue el micrófono. Lupe, que es para perder el miedo. Yes. Tarea, ver este video 7 veces al día por 7 días. Ah, mira, está bueno eso. Ok, Ana, ¿alguna pregunta? Me falta Ana. ¿Quién más está por ahí? El teléfono está ahí. Sí, Mark's phone es Teresa. Ok, bueno. Wendy. Y Wendy. Ok, chicas, entonces, si no hay más preguntas, ya hasta acá lo dejamos. Por favor, mantengan creo que esta es una de las lecciones que son importantes. Muy linda. Hay varias y esta es importante también, porque o le damos cabida al miedo, que es darle cabida al ego, o es el Hijo de Dios. Este es el mundo que Dios ha creado para ti. No puede tener nada malo, no puede tenerlo, pero podemos crear cosas malas. O sea, no agradables, digamos, porque no hay nada malo. Podemos crear cosas no agradables. ¿Desde dónde? Desde el miedo. Nos creamos la película. Sí, yo creo que esta es la llave de todo. Sí. Si vas, por ejemplo, a dar un taller, una conferencia, como la hija de Dios, o sea, sintiéndote espíritu, no cuerpo, y que estás llevando un mensaje que Dios habla por ti,
salga lo que salga, vas a saber que eso es lo que tenía que pasar. Entonces, ¿dónde queda el miedo? Si es como tenía que pasar, para un bien de alguien, para las personas que fueron, lo que sea, ¿dónde queda el miedo? No hay. Pero si yo me pongo a pensar, no, yo lo que quiero es que me aplaudan y no aplaudió nadie, yo quiero que vaya mucha gente y no fue nadie, o no va a ir nadie, o no me van a mirar, o no va... Entonces estoy dándole paso al ego. Todas esas son elucubraciones del ego. Así de simple. Tú vas, hablas y ya. No hay más. Es que creo que le falta la motivación del maestro Chema. Me acuerdo que él me motivó diciendo, el que no hace al menos una conferencia no regresa por aquí. Sí. Y es que sí, hay que hacerlo, porque solamente dando ese paso te das cuenta de que puedes hacerlo, que no pasa nada. Que tú misma puedes crearte la película que quieres. ¿Ok? Está por allá dando masajes, si no le diría que venga acá a motivarlas un poco. Ok, chicas, entonces me alegra mucho que hayan entrado, me alegra mucho, tía, que estés por aquí, que hayas entrado, y Alida, y ya, nos vemos el próximo lunes para la lección 161. Miren esta lección, pónganla en práctica. No se escucha. ¿Ah? Pónganla en práctica y que la divinidad propia quede siempre ahí. Estoy con el audífono, pero no sé, se apagó. Esté siempre con nosotros. Un besote a todas. Gracias, buenas noches a todas. Lili, no le vas a Bye. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Bye. Que duerman con los ojos cerrados.